Buenas tardes. Vamos a entrar a la palabra de Dios, mis hermanos. Tengo el gusto de compartirla con ustedes. Así que le invito, si es tan amable, a abrir su Biblia en Mateo, por favor. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 30. Voy a leerlo, dice así, Mateo 12, 30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Una vez más, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Continuando con la serie Edificando en Amor, si me permite, le voy a compartir un tema al que le he titulado Edificando o derribando, a manera de pregunta. Edificando o derribando la obra del Señor. Este capítulo 12, de donde usted leyó conmigo este versículo, puede ser estudiado en paralelo con Lucas 11 y Marcos 2, cuando usted guste hacerlo, y es uno de varios pasajes que resalta de manera clara la oposición con la que Jesús tuvo que lidiar prácticamente desde el inicio, durante y hasta el final de su ministerio. Fueron diversos los grupos religiosos y políticos también que se oponían rotundamente al ministerio de Jesús, a su obra, y a él mismo se oponían. Los más destacados mencionados en la Biblia son los fariseos, los escribas, los saduceos y los herodianos. 4 grupos que usted puede encontrar en los evangelios que se oponían a lo que Cristo hacía, a su obra y a él mismo. No es difícil, mis hermanos, si usted lee las experiencias de Jesús con estos 4 grupos, no es difícil darse cuenta de la oposición que Jesús resistió, que tuvo que lidiar con ella, y la actitud obstinada con la que estos hombres insistían en derribar lo que Jesús comenzaba a edificar. Se oponían a la obra de Dios, que por cierto era la obra que traería la más grande bendición sobre su pueblo. Qué terrible es ver a alguien que se opone a algo que puede traer la más grande bendición sobre su vida. Puede suceder, ha sucedido y sucede en muchas personas. En lugar de recibir, evitan, cierran su corazón a aquello que podría ser la más grande bendición sobre sus vidas, aquello que sería. Respecto a todos estos hombres que le menciono, de estos grupos que se oponían a Jesús y a su obra, hay una cuestión que debe llevarnos también a nosotros a reflexionar, y es la siguiente, a manera de pregunta. Todos aquellos que se oponían a Jesús, le pregunto, todos aquellos que se oponían a él y a su obra, ¿sabían realmente lo que Jesús venía a hacer a la tierra? ¿Qué cree usted? ¿Que sabían o no? No, ni lo entendían. Por eso es obvio que al no saberlo y al no entender el propósito de Cristo en la tierra, al no entenderlo, no asimilarlo, se oponían a Jesús y a su ministerio. No entendían por qué estaba aquí, por qué murió y por qué resucitó. Si lo hubieran entendido, no se hubieran opuesto, no se hubieran resistido a la obra de Jesús. Esa misma cuestión, mis hermanos, vale la pena hacérnosla nosotros también el día de hoy, a manera de pregunta, para que usted y yo reflexionemos. ¿Sabemos y entendemos bien lo que Jesús ha venido a hacer a esta tierra?
lo que quiere hacer en su vida y en su familia? ¿Usted lo sabe? ¿Usted lo entiende? ¿Lo asimila? ¿Entendemos por qué Él quiere hacer de nuestro cuerpo un templo del Espíritu Santo? ¿Sí lo entendemos o no? ¿Entendemos lo que significa que Jesús es el Mesías y Señor de nuestra vida y de nuestra casa? ¿Sabemos realmente todo lo que implica ser cristianos y comportarnos como hijos de Dios? ¿Lo sabemos? Muchas de las cuestiones importantes, mis hermanos, de la vida cristiana son ignoradas aún por muchos. Y no me refiero a aquellos que desconocen a Jesús, sino a aquellos que dicen conocerlo y conocer la Biblia. Desconocen aún muchas cuestiones de la vida cristiana. Debido a eso, en cualquier cuestión que ignoramos o no dominemos todavía en la vida cristiana, lo que debemos hacer, mis hermanos, es estar abiertos, dispuestos, humildes a aprender para no estancarnos, para avanzar. Si usted se puede poner a pensar en alguna cosa que usted todavía no entienda, no esté viviendo, que implica la vida cristiana, abra su corazón a Dios. Él le va a enseñar a través de muchas maneras. Nos enseña para corregirnos y para avanzar, de modo que no nos estanquemos. Los propósitos de Dios, los que Él tiene para transformar tu vida y la mía y la de nuestra familia, todos esos propósitos, mi hermano, se deben de buscar a diario en una relación personal con Él. Si vivimos ignorando los propósitos de Dios, vamos a resistirnos a su obra en nosotros. Y en lugar de edificar, vamos a estar derribando, como todos estos grupos, que al no saber por qué Jesús vino a la tierra, ignorar totalmente su obra y su propósito, lo resistieron. Y nada fue edificado en ellos. Ellos destruyeron, derribaban lo que Jesús y sus discípulos comenzaban a levantar. Entonces, si vivimos ignorando los propósitos de Dios al no desearlos ni buscarlos a diario, lo más cierto es que en lugar de edificar, estaremos derribando lo que Dios quiere hacer en nosotros y en nuestra familia. Es entonces que a lo largo de este tema, yo le estaré invitando a reflexionar en cuál es nuestra postura en la obra del Señor. Y me refiero a la obra de cambio y de transformación que Él desea hacer en usted, hacer en mí y en nuestra familia. En la obra que el Señor está haciendo en usted y en su familia, ¿el Señor ya terminó? ¿Qué piensa usted? ¿Verdad que no? Mire, Pablo les decía a los filipenses: yo estoy persuadido de algo, me consta, estoy convencido, les decía a los filipenses, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la obra de Dios es la buena obra, la perfeccionará, quiere continuar su obra en nosotros hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos quieren que el Señor continúe trabajando en ustedes hasta el día de Jesucristo? Vamos a mandar a hacer unas camisetas que diga aquí atrás: obra en proceso. Disculpe las molestias que le causa. En esa buena obra que Dios está haciendo en usted, ¿usted está edificando o está derribando? Todos aquellos grupos religiosos y políticos que se oponían a Jesús, al hacerlo, fíjese usted, ellos creían estar edificando en pro del pueblo de Dios. Supuestamente debían guiar y servir al pueblo de Dios, pero la realidad era otra. El mismísimo apóstol Pablo en su momento, ¿sabía usted que él fue fariseo? El mismísimo Pablo en su momento ejerció esta postura de creer que edificaba para bien de su pueblo, con todo lo que hacía, y que por cierto lo hacía con gran ímpetu y dedicación, dedicado. Era hasta agresivo en su toma de decisiones, ¿no? Pero en realidad Saulo, que era Saulo, estaba derribando lo que Jesús había comenzado a edificar. Jesús lo detuvo y le dijo:
No más derribar, Pablo. Saulo, no más. Saulo se llamaba antes de ser Pablo. No más derribar, Saulo, lo que yo estoy construyendo para mi pueblo, lo que mis discípulos están haciendo. Para ya de estar derribando, de ir en contra de la obra de Dios. Y mire, mi hermano, cuando Pablo se convirtió, vuelvo a lo mismo, cuando Saulo se convirtió, se nos graba más el nombre de Pablo, ¿verdad? Y qué bueno que se nos grabe más el nombre de cuando se convirtió, de cuando no lo estaba, ¿verdad? Cuando él se convirtió, y que fue Pablo, fue uno de los más efectivos albañiles, edificadores de la obra de Dios, para bendición de todos los cristianos hasta el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes son bendecidos cuando leen las cartas de Pablo? Escribió casi todo el Nuevo Testamento. De haber sido un acérrimo destructor de la obra de Dios, se convirtió en uno de los mejores y más especiales edificadores que Dios usó bajo su mando. Eso fue Pablo. Bien, entre los grupos religiosos que le mencioné, y políticos también, que se oponían a Jesús y a su obra, de los más destacados están los fariseos. En los evangelios a los fariseos se les cita 87 veces, ya que son el principal grupo religioso que se opuso al cristianismo. 87 veces. Si usted lee después con calma el pasaje de Mateo 12, el capítulo, aprendemos ahí que Jesús comenzó a bendecir a su pueblo predicando su palabra primero. A la gente se le bendice predicándole la palabra. Pero además Jesús hizo grandes milagros, sanando y levantando enfermos. Jesús prácticamente, mis hermanos, comenzó a levantar a su pueblo de la ruina. Si de edificar se trata, Jesús empezó de la ruina espiritual en la que se encontraba debido a la irresponsabilidad de los sacerdotes de aquel tiempo. En una ocasión le dijo a los sacerdotes en el templo: derriben ese templo y yo lo volveré a construir en 3 días. Hablaba de derribar lo que el hombre había hecho, que no servía en absoluto, y de que él levantaría algo que sí funcionaría y que glorificaría a Dios. Se burlaron de él. En 40 y tantos años se construyó este templo y tú lo quieres reconstruir en 3 días. Yo le pregunto a usted, ¿lo reconstruyó o no lo reconstruyó? Claro, aquí estamos. Somos el templo del Espíritu Santo. Somos el tabernáculo de Jesús. Él hizo su obra, nadie lo pudo detener. Cada ladrillo que puso era cada gota de sangre que derramó en tierra. Y con eso levantó el Señor Jesús su templo. Cada uno de los templos que estamos aquí, los que son templo del Espíritu Santo. Pero en todo lo que Jesús quería emprender, mis hermanos, en pro de su pueblo, en cada ocasión que quería bendecir, sanar, restaurar, corregir, amar, dar su amor, era cada ocasión también para los fariseos de derribar lo que Jesús con tanto amor y entrega quería restaurar y construir. Jesús levantando el muro y los fariseos detrás de él tirando abajo. No lo lograron, pero se dedicaron a eso, a derribar. La pregunta es, ¿estás tú derribando o edificando en la obra de Dios? Podrías no estarte dando cuenta de lo que hacemos realmente. Todos podríamos inconscientemente estar echando abajo lo que Dios quiere levantar. ¿Podrías, varón, estar echando abajo los poquitos ladrillos que ya lleva tu esposa para construir el muro de protección sobre tu familia? Tú llegas y tan solo con un enojo lo derribas todo. Yo le hago una pregunta, mi hermano: ¿qué es más fácil, edificar o derribar? Mire, usted puede construir una casa en 1 año, pero si usted contrata una máquina demoledora con una bola de esas de acero, ¿en cuánto tiempo derriba esa casa? En unas cuantas horas. Edificar lleva tiempo. Edificar no es fácil. No es fácil decidirse a hacer las cosas diferente para que
se edifique de manera diferente las cosas en la familia. Y a veces llegamos y con una simple actitud derribamos todo. Es más fácil derribar que edificar, mucho más fácil. Si a ti te está haciendo muy fácil con tus actitudes derribar todo lo que Dios quiere hacer en tu casa, te toca hacerlo fácil, no lo que realmente vale la pena. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos, yo quiero invitarle a que veamos algunas cuantas características de su comportamiento, de su origen, y asimismo, como las examinamos, compararnos con ellos, porque pues eso es lo que vale, ¿verdad que sí? Que nos comparemos con ellos y verificar cuál es nuestra postura, mis hermanos. Los fariseos eran una estricta secta religiosa de judíos. La palabra fariseos significa separados, sistema aparte. Suena bien, ¿no? Para ser un principio religioso, el hecho de que yo diga, yo pertenezco a un grupo que vive aparte del mundo y sus tendencias, suena muy bien. ¿Verdad que suena bien decir que yo vivo apartado del mundo y sus placeres? ¿Suena bien o no? Suena muy bien. El nombre indicaba que los adeptos o afiliados a esta secta, que por cierto secta significa separados, los afiliados a esta secta se consideraban promotores de una separación del mundo y de sus tendencias. Vamos a ser un grupo que viva lejos del mundo, de sus deseos, allá aparte, que todo lo que hagamos sea alejado de los deseos del mundo. Suena muy bien. Este deseo entonces, en principio, de vivir separado del mundo y sus tendencias, suena espléndido, suena sólido. Como principio religioso suena muy bien, porque de hecho déjeme decirle que a los hijos de Dios el Señor nos manda a no tener amistad con el mundo, ¿verdad que no? Dice Santiago 4, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por lo tanto, el principio de vivir alejados del mundo suena muy bien. Pero resulta que los fariseos tenían otro principio que sostenía su secta, su grupo. Todos los grupos tienen principios. Escuche usted cuál era el segundo principio que sostenían los fariseos. Ellos no tenían contemplado la espera de ningún Mesías. No tenían contemplado la venida de un Mesías, que por cierto hay uno solo. Esto me suena a ver, me quiero apartar del mundo, pero no espero a ningún Mesías. ¿Sabe a qué me suena eso? Me suena a querer construir un muro lanzando ladrillos al aire. Me suena a querer avanzar dando un paso adelante, pero 2 pasos atrás. Voy a vivir apartado del mundo y sus tendencias sin tener que esperar la llegada de ningún Mesías, dice el fariseo. ¿Puede imaginar usted, mi hermano, esa forma de pensamiento aplicada a la vida cristiana de hoy? ¿Puede usted imaginarse un cristianismo como estilo de vida apartado del mundo, pero sin una relación con Cristo? ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Qué es eso? ¿Puede usted imaginarse una iglesia cristiana que intenta ser luz del mundo, pero que no anuncia ni vive esperando la venida de Cristo? Muchos, sin darse cuenta, viven así el cristianismo, porque creen que así es. Se declaran cristianos y que ya no son del mundo, pero al no buscar una relación cercana con Cristo diariamente, el alejarse del mundo no les resulta como ellos piensan. Salen las cosas peor. Yo te pregunto, ¿has estado intentando vivir como un cristiano, alejándote del mundo y sus deseos, pero sin acercarte a Cristo? ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve? Lo cierto es que alguien que vive así, creyendo que así es el cristianismo, terminará amando más al mundo y muerto en sus tendencias y pecados. ¿Quieres guardarte del mundo pero sin acercarte a Cristo? Te vas a enamorar más del mundo y vas a terminar enredado en sus tendencias.
Los fariseos eran intensos en defender este principio. Apartados del mundo, pero sin esperar a ningún Mesías. Y llamándose así, separados, gritaban con sus acciones su extremo amor por el mundo. En el Evangelio de Lucas dice que eran avaros, sumamente amantes del dinero. Y se burlaron de Jesús cuando Jesús habló del amor a las riquezas. Cuando guste leerlo es Lucas 16. Y todo cuanto hacían los fariseos, les dijo Jesús, era solo para impresionar a los hombres. Solo para eso. Agrandaban las bastillas de sus túnicas. Se ponían túnicas zamponas, como decimos aquí. Buscaban los mejores asientos en las fiestas para ser vistos por todos. Pero vivían aparte del mundo. Nos llamamos apartados. Pero como no esperamos a ningún Mesías, ¿de qué me sirve eso? La manifestación y mis acciones de lo que supuestamente yo creo es otra. Y buscaban las sillas delanteras del templo. Yo voy a decirle algo, mi hermano, que le quiero invitar a que ponga su atención, porque si no usted va a pensar que soy un hereje. Cristianismo no es apartarse del mundo. En principio, cristianismo en principio es unirse a Cristo. Y cuando nos unimos a Cristo, de verdad, separarnos del mundo es una inminente y bendita consecuencia. ¿Por qué? Porque quien se une a Cristo de verdad terminará aborreciendo el mundo. No intentes aborrecer el mundo si no amas primero a Cristo. Pero si amas primero a Cristo y te entregas a Él, vas a terminar aborreciendo al mundo. ¿Nota usted la diferente perspectiva? Cristianismo no es apartarse del mundo en principio. El principio del cristianismo es unirse a Cristo. Por eso muchos intentan alejarse del mundo, intentando llevar así un cristianismo, y de mil formas demuestran que el mundo sigue dentro de su corazón. Cientos de israelitas que salieron de Egipto, mi hermano, libres de Egipto, llevaban a Egipto en el corazón. Eran israelitas de nacionalidad, pero eran egipcios de corazón. Seguían renegando, seguían reclamándole a Moisés por qué los había sacado. ¿A qué nos trajiste? ¿A morir en la arena? Quisiera mejor estar a la orilla del Nilo comiendo cebollas y carne. ¿Por qué los fariseos, mi hermano, presumían separarse del mundo siendo en realidad amantes del mundo? ¿Por qué? Porque no tenían al Mesías que los impulsara con su amor y su presencia a aborrecer el mundo. ¿Cuántos quieren aborrecer el mundo? Necesitas unirte a Cristo. Muchos de ustedes, si yo les preguntara de manera personal, ¿quieres aborrecer al mundo y sus deseos? Me responderían que sí, pero no estás dispuesto a dar tu vida a Cristo. No lo vas a lograr. No tenían un Mesías que los impulsara con su amor y su presencia a aborrecer el mundo. ¿De qué sirve intentar aborrecer el mundo si no tenemos al que nos da la fuerza para hacerlo? El apóstol Pablo decía unas palabras hermosas: me fortalezco en Jesucristo y en el poder de su fuerza. ¿Quién nos da la fuerza para vivir alejados del mundo, mi hermano? ¿Nosotros? Mire, ¿cuántos tienen carne? Levanten la mano los que tengan carne. La carne, dice Jesús, que es débil. ¿Sabe usted qué significa débil cuando Jesús dijo el espíritu está dispuesto y la carne es débil? Significa la carne está enferma. ¿Quiere que le diga de qué está enferma la carne? De una enfermedad que se llama pecado. Y es una enfermedad incurable. El deseo que su carne y la mía tienen por el pecado es incurable, pero es controlable. ¿Controlable por quién? Por el Espíritu Santo, que podría vivir dentro de ti si no lo está, que te ayudaría con su presencia y su palabra a llevarte en fortaleza cada día más para vencer los deseos de la carne.
Porque no se van a acabar los deseos de la carne hasta que Jesús glorifique tu cuerpo, si te vas a ir con Él. El apóstol Pablo, decimos Pablo, decía: miserable de mí. Si eso decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Qué me pasa? Esa es la carne. ¿Quién nos ayuda a vencer los deseos de la carne? Solo el Espíritu Santo, mis hermanos, pidiéndole a Cristo que nos llene de su Espíritu Santo. Tú solo, yo solo, no podemos vencer al mundo. No, somos más que vencedores porque Cristo venció en la cruz, no por nuestras fuerzas. Amén. No intentes alejarte del mundo sin entregarte primero a Cristo. Lanzarás ladrillos al aire y en lugar de edificar te vas a descalabrar y a lastimar a los demás albañiles de tu casa. Una pregunta para meditar: ¿cómo está tu vida este día? Este día. La pregunta es capciosa. ¿Cómo está tu vida este día? ¿Más alejada del mundo o más alejada de Jesús? No suena alentadora ninguna de las dos respuestas, ¿verdad? La respuesta correcta sería: este día mi vida está más unida a Cristo, y por ende, si yo me uno más a algo, me estoy separando más de lo otro. Dice una frase: elegir es renunciar. Elegir es renunciar. Otra característica de los fariseos era que estaban determinados a un meticuloso apego a las tradiciones judías. Los fariseos manifestaban ser piadosos, eran estudiosos. ¿Eso es bueno, ser estudioso? ¿Quién dijo que no? No, mi hermano, tranquilo, no. ¿Ser estudioso es bueno? Es buenísimo. Espero que haya sido una broma. Los fariseos eran estudiosos, sí, y observantes y maestros de la ley, y debido a eso comenzaron a ser muy estimados por el pueblo. Claro, los impresionaban con su sapiencia, pero no era una sapiencia, mis hermanos. Lo que ellos interpretaban de la ley no era en base a una revelación teológica, era en base a un control ideológico. No es lo mismo. Comenzaron a ser muy estimados entonces y llegaron a ser un grupo muy influyente en los templos. Poco a poco dominaron al pueblo con ese control ideológico que ejercían y se adjudicaron, dijeron: no más nosotros, nadie más. Se adjudicaron la interpretación legal de las Escrituras. Nadie más podía decir lo que la ley significaba más que solamente los fariseos. Así se defendían ellos. El historiador Flavio Josefo, un judío del primer siglo, escribió de ellos: gozan de tanta autoridad en el pueblo que si afirman algo, incluso contra el rey o contra el sumo sacerdote, son creídos. Ese nivel de influencia tuvieron. Eran estudiosos, pero su estudio los llevó a controlar al pueblo con ideologías, no lo olvide, pero no con revelación teológica. Sumamente peligroso. Por algo eran una secta. Fueron varias las ocasiones en las que Jesús los confrontó respecto a esto. Cuando usted guste leerlo, usted puede leer Mateo 15 y Marcos 7. Jesús les dice: ustedes invalidan, qué terrible palabra, mi hermano, y afirmación de Cristo. Ustedes invalidan los mandamientos de Dios por vuestras tradiciones. Dejan los mandamientos de Dios y se aferran a tradiciones de hombres. Es una afirmación de Cristo sumamente seria. ¿En qué manera se invalidan los mandamientos a causa de las tradiciones? Es decir, se quitan los mandamientos y se colocan las tradiciones, toman el lugar de. De esa manera hay un control por medio de las tradiciones, pero no hay una influencia por ninguno de los mandamientos. Eso hacían los fariseos. Una tradición o costumbre, mi hermano, ¿qué es? Déjeme decirle qué es una tradición o costumbre. Una tradición
es una acción que al realizarse repetidamente toma con el tiempo fuerza y arraigo en la mente y el corazón del hombre, basada sobre razones e intereses meramente humanos. Eso es una tradición. Las tradiciones llegan a ser muy poderosas. Por ejemplo, mañana es Día de Muertos, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Cómo es posible que una tradición de ese tipo, hueca, o no, tenga lugar en el plan de estudio de la Secretaría de Educación Pública? Ahí viene mi niñito de 5 años a decirme: papi, ¿quieren que haga una calaverita? ¿O quieren que lleve flores de esas naranjas? ¿O papel naranja para hacer el altar de muertos? Mandamos un recado: maestra, con todo respeto, nosotros no nos gusta eso, ni a mi niño le gusta. La maestra: no se preocupe, no hay problema. En cierta forma lo respetan, pero está en el plan de estudio. ¿Qué otras cosas van a meter? ¿Qué se imagina usted? Tradiciones beneficiosas para los niños. No, ese poder de arraigo tiene una tradición o una costumbre en el corazón y en la mente de los hombres. Estaba viendo una entrevista con respecto a la venta de calabazas por lo del Halloween, y una mujer allá en Inglaterra, en un sembradío de calabazas, pues llegan y la entrevistan y: oiga, ¿cuánto le cuesta su calabaza y cómo está la venta en fin, la mujer dijo: no se ha triplicado, ha llegado a más de 20 veces el número de ventas de calabazas para el Halloween. Ya no compran una calabaza por familia, compran una calabaza cada quien. Ahora hay concursos entre los niños para ver quién le pone el rostro más feo a la calabaza, porque resulta que la calabaza es para ahuyentar a los espíritus malos, ¿verdad que sí? Según los druidas. La mujer responde también: está en Inglaterra, para allá Estados Unidos. Está en Inglaterra. Responde: nosotros hemos realzado esta tradición por lo que los americanos han influenciado en nosotros. Fíjese, el origen del Halloween y todo ese tipo de brujerías surgió en Inglaterra, cayó en Estados Unidos lo hizo tradición y rebotó como pelota de ping pong a todos los países europeos. Y ella lo dijo: solamente estamos engrandeciendo más una costumbre estadounidense. ¿Se da cuenta del arraigo y poder, mi hermano, que tiene una costumbre? Y Jesús dijo: está tan arraigada las costumbres en ustedes que las ponen en el lugar de los mandamientos. ¿Qué es un mandamiento, mi hermano? A diferencia de una costumbre, un mandamiento es una orden dada por un superior a sus subordinados para ser obedecida o ejecutada. Eso es un mandamiento. Ahora, yo quiero decirle algo, mi hermano, por favor, mire, es muy importante que usted y yo entendamos bien la diferencia entre mandamiento y tradición. No se confunda, por favor. Y le voy a decir algo: los cristianos no aprendemos tradiciones, aprendemos mandamientos. Por ejemplo, la Biblia nos enseña un importante factor de la vida cristiana: la oración. ¿Cuántos oran? Muchos oran, otros no. Y nos enseña el factor de la oración como un mandamiento que debemos practicar a diario. Fíjese lo que dije: es un mandamiento que debemos practicar a diario. Orad sin cesar. Eso es 1 Tesalonicenses 5:17, cuando guste leerlo. O apréndaselo de memoria. ¿Está difícil? Orad sin cesar. Orad todo el tiempo y dad gracias en todo, decía el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Escuche, mi hermano, podemos hacer de la oración una diaria costumbre. Eso no es malo, es muy bueno. Pero debemos orar siempre conscientes de que es un mandamiento. ¿Por qué? Porque una tradición se ejecuta por rutina, pero un mandamiento se ejecuta por amor. Y si tú oras teniendo solamente en mente que es algo que tienes que hacer, tengo que orar, quiero orar,
Me gusta orar. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. ¿Y sabe por qué, mi hermano? Es una bendición orar y tener esta costumbre, conscientes de que es un mandamiento. Porque los mandamientos de Dios son rectos, porque alegran el corazón, porque son puros, porque alumbran los ojos, y porque el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Si tú y yo oramos a diario, evitando que sea una costumbre, sino conscientes de que es un mandamiento y que los mandamientos son alegría al corazón, y que el que guarda el mandamiento no experimentará mal, vas a evitar que tu buena costumbre se convierta en una tradición vacía. Orar es un mandamiento, no debe ser una rutina. Si te has hecho una rutina al orar, presiento que no estás orando. Y eso es una de tantas cosas que nos ha sido implicada, enseñada como mandamiento, y al verla como un mandamiento se hace con devoción. Ya se lo dije, una rutina, una tradición, discúlpeme, se ejecuta por rutina, pero un mandamiento se ejecuta por amor. Amén, mis hermanos. Los fariseos llegaron a dar tanto énfasis a las tradiciones que comenzaron a enseñarlas en mucho mayor escala que los mandamientos de Dios. Pero eso no fue lo peor, sino que agregaron cientos de reglas y regulaciones insignificantes, tontas, a las santas leyes de Dios, y forzaban a la gente a obedecerlas. Es peligroso, mis hermanos, fijar parámetros que no son bíblicos y que otros los cumplan. Comienza la discusión en cómo hacer cierta cuestión en tu casa o en tu corazón, cómo realizar esa cuestión, cómo tomar dichas decisiones, cómo hacer aquello que se te está mandando en la palabra de Dios, y lo que empezamos a hacer es a cuestionarlo, a ponerlo a la par de como yo pienso que debe de hacerse, y no le estoy dando obediencia a los mandamientos de Dios, le estoy agregando mi forma de pensar, le agrego regulaciones al mandamiento en lugar de obedecerlo como está. Los fariseos le agregaban, le acomodaban al mandamiento a su gusto para obedecerlo a su gusto. Y fíjese, mi hermano, agregar e imponer tradiciones hacía que los fariseos se engrandecieran a sí mismos. Ahí está tu esposa animándote a hacer las cosas de esta forma como lo han aprendido en la iglesia, pero ahí estás tú con tu opinión arraigada, porque así te lo enseñaron tus padres, porque así crees tú que debe ser, porque así ha sido siempre durante todas las generaciones de tu familia, y así deberá ser con tus hijos y tu esposa. Tradiciones, costumbres. Se lo voy a repetir una vez más: agregar tradiciones nos engrandece a nosotros mismos y hace que el amor por los mandamientos de Dios desaparezca. Lo que necesitaban los fariseos, mis hermanos, y necesitamos hoy, es que el Señor crezca, no engrandecernos nosotros, ¿verdad que no? Juan el Bautista decía: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Y yo agregaría: y nosotros menguemos hasta desaparecer. Si tú exaltas en obediencia, claro, los mandamientos de Dios en tu casa y te deshaces de tus costumbres, exaltarás los mandamientos de Dios y no tu propia mentalidad. Los fariseos, mi hermano, mire, ellos aseguraban conocer la voluntad de Dios para cada detalle de la vida. A mí no me puedes enseñar nada. Yo conozco de pi a pa la ley de Dios y sé cómo comportarme. Creían ser expertos en todas las cuestiones del comportamiento humano. La gente se les acercaba y ellos eran los consejeros. Imagínense los consejos. Es por eso que ellos anteponían su propia experiencia y sus costumbres en lugar de someterse al mandamiento de Dios. Tenían confundida a toda la gente. Hoy en día sucede eso. Muchos líderes religiosos de hoy también se atreven a agregarle reglas y regulaciones a la palabra de Dios. Eso es muy peligroso. De hecho, déjeme decirle que pretender, mi hermano, pretender que nuestra manera de interpretar la Biblia sin una revelación del Espíritu Santo, creer que eso es igual de valioso que la misma Biblia, es idolatría. Es idolatría. No lo olvide.
Los fariseos se adjudicaron, Dios no se lo dio, no se los dio, se adjudicaron la interpretación legal de la ley. Ellos dijeron: nosotros somos los que sabemos interpretar la ley, nadie más. ¿Cuántas veces nos comportamos así? ¿Cuántas veces peleamos aún discutiendo en base a un mandamiento? ¿Pero por qué? Porque uno de nosotros lo quiere obedecer e interpretar tal como está en la Biblia, pero el otro lo quiere interpretar poniendo sus propias regulaciones. Eso es idolatría. Es ponernos entre Dios y nosotros, poner un ídolo que se llama yo mismo, mi mente, mi forma de pensar. Entonces, mis hermanos, a nivel personal y familiar, todos corremos este mismo riesgo, todos. ¿Cuál riesgo? Comportarnos obstinados y aferrados a nuestras costumbres y tradiciones. Y al decir costumbres y tradiciones, me refiero también a formas de comportamiento que hemos adquirido con el paso de los años, que no agradan a Dios y que no hemos decidido dejar atrás, aún sabiendo que derriban y no edifican. Un cambio de carácter en pro del carácter de Jesús no es fácil. No es fácil seguir los pasos del Maestro. Y ahí está tu esposo o tu esposa, según el caso, decidiendo seguir los pasos del Maestro, pero tú no quieres. Tu esposa sí o tu esposo sí, pero tú no quieres. No te decides a hacerlo. Empiezas a poner peros por tu manera de pensar. Eso derriba, eso no edifica. A veces, mis hermanos, hasta nuestra simple manera de pensar nos puede encerrar y privarnos de hacer las cosas conforme al consejo bíblico. Mire, yo sé que usted no va a decir que estoy mintiendo. Hay situaciones en su vida y en la mía, en nuestras familias, hay situaciones que podrían resolverse tan fácil si tan solo echáramos mano del sentido común, aunado, claro, a la guía del Espíritu Santo. Pero no, nuestra experiencia y nuestras costumbres suelen anteponerse muchas veces. Por eso te pregunto, ¿quién impera en tu vida y en tu casa? ¿Los mandamientos de Dios o las costumbres familiares? ¿Quién impera en tu vida? Quiero recordarte que el Espíritu de Dios se hace presente y va a estar presto a dirigir a aquellos en cuyos hogares los mandamientos de Dios imperan y no las costumbres humanas. Tenga cuidado con lo que usted ha permitido que se arraigue en su corazón y usted no ha querido dejar. Todos luchamos contra algo y hay que vencer con la ayuda de Dios. Amén. Otra característica de los fariseos, mis hermanos, era que ellos ponían énfasis en su corrección formal. Les gustaba la formalidad exterior, pero no la rectitud de la acción. Ellos tenían celo por la ley, y era tanto su celo por la ley que casi llegaron a deificarla. Nuestro Dios es la ley, pero ya no el Dios de la ley. Amaban más la ley que al Dios que la había dictado. Y su actitud se tornó meramente externa, formal y mecánica. Eran unos robots manejados por su propia interpretación de la ley. Atendían la letra, pero no el espíritu. Y la letra, dice Pablo a los Corintios, que ¿qué, mis hermanos? Mata. La letra, la ley, nos dice en qué estamos mal. Nos dice por qué somos dignos de condenación por nuestro pecado. Nos dice en qué pecado estamos incurriendo y que somos dignos de muerte. Pero no nos da la solución a eso. ¿Quién es el que vivifica? ¿La letra o el espíritu? El espíritu. La revelación de Jesús era lo que traería vida, no la ley. La ley tiene su lugar en nuestra vida, pero no es lo que trae vida. Es el espíritu el que trae vida. Los fariseos se encajonaron, se aferraron solo en la interpretación de la ley. En vez de llevar en sus manos esperanza a los hijos de Israel, llevaban las piedras listas para apedrear al que cometiera falta a la ley. Traían los morrales llenos de piedras, listos a matar a quien faltara a la ley. Muchas veces la gente nos teme por nuestro mal carácter, porque llevamos en la bolsa piedras en lugar de esperanza.
Llevamos piedras para tirarlas en lugar de aliento y palabras de amor. Piedras. Y muchos que estamos aquí venimos llenos de chichones que el Señor va a sanar, pero no más piedras en la mano. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? No. Nuestras manos no son para cargar piedras, son para llevar el pan, que es Cristo Jesús, el pan de vida. ¿Qué hay en tus manos? ¿Pan de vida o piedras para matar a quien falte a la ley? Esa era otra característica de los fariseos. Repito, su énfasis estaba en la corrección formal, pero no en la rectitud de la acción. Deificaron la ley, atendían la letra, no el espíritu. Su rigurosa piedad exterior, por su énfasis en la ley y su descuido total de la piedad interior, convirtió su legalismo en un manto con el que cubrían su pecado, lo que condujo a Jesús a catalogarlos como hipócritas. Le invito a que lea en algún momento del día o mañana Mateo 23 completo. Jesús les llamó por todo esto hipócritas. Juan el Bautista les dijo generación de víboras. Mis hermanos, 3 nada más. Déjeme decirle 3 razones por las que Jesús llamó hipócritas a los fariseos. Las 3 más destacables, que son el resumen de las demás razones por las que les llamó hipócritas. La primera es que daban más importancia a la reputación que al carácter. Yo le pregunto, camino a la cruz, desde que fue arrestado, es más, desde que fue juzgado hasta que llegó al Calvario, hasta que su cabeza no pudo más y cayó entregando el Espíritu, ¿dónde quedó la reputación de Jesús? Le pregunto, ¿dónde quedó? Por los suelos, desnudo, bañado en su propia sangre, escupido, con una corona de espinas taladrándole su cuero cabelludo, sus orejas todas rasgadas ahí. Yo creo que se las arrancó la corona de espinas. Era como un gorro que llegaba hasta esta distancia de la cabeza. ¿Dónde quedó su reputación? No había reputación en Jesús. Pero ¿qué me dice de su carácter? No hay expresión de carácter humana más alta que el carácter de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? El carácter del maestro. Por la reputación no se da la vida. Por la reputación se muestra una imagen, pero por el carácter sí se da la vida, mis hermanos. Se debe dar la vida. ¿Quieres reputación? Anuncia qué es lo que quieres, qué es lo que quieres, que eso es lo que quieres que todos te den. ¿Quieres carácter? Tienes que morir a tu yo, porque el yo busca reputación, pero Cristo busca carácter en nosotros. Los fariseos fueron llamados hipócritas también por cumplir con rigor prácticas religiosas, pero sin tener una comunión con Dios. Qué triste sería que usted viniera y me dijera: Julio, te quiero confesar algo. Yo vengo a la iglesia porque tengo miedo de irme al infierno. ¿Cómo? ¿Cómo que vienes a la iglesia porque tienes miedo de irte al infierno? Es que sí creo en el infierno. Sí, existe. Qué bueno que mejor me dijeras: yo vengo a la iglesia porque amo tanto a Dios, Julio, y esto es porque Él me amó primero. Parado sobre la base correcta de la razón por la cual tú estás sentado aquí esta tarde. Y eso surge solamente, mis hermanos, teniendo en base solamente una comunión con Dios. No podemos llevar a cabo prácticas religiosas sin una comunión con Dios. Seríamos fariseos. Enfatizar sus virtudes y los pecados de los demás era otra razón por la que Cristo los llamó hipócritas. Enfatizar sus virtudes y los pecados de los demás. Qué duro es vivir, mi hermano, con alguien. Qué difícil es vivir con alguien que no reconoce sus errores. No levante la mano, pero ¿no es difícil? No la levante. Qué duro es vivir con alguien que no reconoce sus fallas. Y peor aún, no solo que no las reconozca, sino que exalta aún sus virtudes. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Eso hacían los fariseos y por eso Jesús los llamaba
hipócritas. Jesús tuvo enérgicas discusiones con los fariseos. Durante todo su ministerio no hacía más que estar, aparte de todo lo bueno que hacía, discutiendo con ellos. Los dejaba callados. No podían responderle y seguían insistiendo en derribar la obra del maestro. Y por causa de su énfasis en los actos externos, pero no en las actitudes y los motivos del corazón, es que Jesús los llamó así. Otra característica, mis hermanos, de los fariseos, que los hacía destructores en vez de edificadores, era su observancia meticulosa en el día de reposo. Cuidado con eso. Nos puede hacer religiosos, mi hermano, no entender lo que significa el día de reposo. El día de reposo era el sábado. En la ley es el sábado. Que de hecho este tema del día de reposo fue uno de los temas en el que más mostraron los fariseos oposición hacia Jesús. Se oponían mucho porque Jesús comenzaba precisamente en el día de reposo a hacer muchas cosas que no se deberían de hacer en ese día. Jesús aprovechó sabiamente el día de reposo para hacer renegar a los fariseos con la intención de confrontarlos y hacerles ver que estaban mal, pero no querían ver que estaban mal. Sea tan amable de ir conmigo a Mateo capítulo 12, ahí donde usted abrió primero, verso 1. Mateo 12, 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas. ¿Y a qué? Y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Hasta aquí. Bien, mire mi hermano, los fariseos habían establecido 39 categorías generales llenas de actividades, más de 100, prohibidas en el día de reposo, basadas en interpretaciones de la ley y en las tradiciones judías. ¿Puede imaginarse usted 39 categorías de actividades diferentes que no se podían hacer el día sábado? O de otro modo, si las hacían, estarían ofendiendo gravemente al Señor. Cosechar el sábado era una de esas prohibiciones. No puedes cosechar el sábado. Según los fariseos, arrancar espigas de trigo y sobarlas en las manos, los discípulos estaban cosechando. Sí, Dios descansó el séptimo día de la obra que hizo. Entonces el séptimo día nadie debe mover un solo dedo, decían los fariseos. Ciertamente como lo decía la ley, pero totalmente alejados de la revelación espiritual de la misma. Totalmente. En la ley de Moisés, mis hermanos, quedó establecido que las cosechas no podían recogerse en día de reposo. Ningún dueño de una parcela, imagine usted que esta es una parcela, este rectángulo que tengo aquí en el estrado, es una parcela. Bien, no podían cosechar su parcela si era sábado, no lo podían hacer. También había una ley para los dueños, los agricultores, los dueños de las parcelas. Tenían que dejar cuando cosecharan la orilla de la parcela, la orilla, las esquinas y los lados. Solo podían llevarse para sí, para su venta, toda la parte del centro, que era mucha. La orillita la van a dejar. ¿Sabe usted para qué la ley decía que dejaran las orillas de trigo? Para que los viajeros, extranjeros también, y los pobres, pasaran y arrancaran trigo para comer gratis. ¿No es hermosa esta ley? Tiene un trasfondo hermoso, ¿no? Bien, Jesús y los discípulos, al caminar junto al sembrado y arrancar trigo, ¿qué hacían? ¿Me ayuda? Comían. Al hacer esto no estaban violando la propiedad privada, porque arrancaban y comían el trigo dejado por este propósito. No estaban trabajando y recogiendo trigo o grano para venderlo, era para comérselo ellos. Mire, si usted y yo examinamos esta ley, aprendemos que esta ley prevenía a los agricultores de ser codiciosos.
Toda la parcela es mía, toda la cosecha la voy a levantar para mí. No, vas a dejar la orilla y es para los pobres, los hambrientos y extranjeros que caminen por ahí. No vas a ser codicioso, tienes que compartir. Y les exigía no olvidarse de Dios en el día de reposo. No vas a cosechar el sábado porque es el día en el que tienes que ir a la sinagoga a escuchar la ley, a meditar en ella, a adorar a Dios. Y tenían que someterse a esa ley. También esa ley protegía a los trabajadores de que los patrones no abusaran de ellos y los pusieran a trabajar en sábado sin permitirles ir a la sinagoga. Es decir, no explotarlos. Bien, voy a lo siguiente, mis hermanos. Dios estableció el día de reposo, se lo voy a preguntar, ¿para beneficio de Él o de nosotros? De nosotros. ¿En qué le beneficia a Dios que usted y yo tengamos un día de descanso y lo dediquemos a ir a la iglesia, olvidándonos del trabajo, descansando para fortalecernos en el espíritu y aún hasta físicamente? ¿A quién le beneficia eso? ¿A Dios o a nosotros? ¿Para quién hizo Dios el día de reposo? ¿Para Él o para nosotros? Para nosotros, para nuestro beneficio. Al descansar, como Él descansó un día, el séptimo, nos recuperamos física y espiritualmente porque se lo dedicamos a Dios y encontramos los propósitos de Dios correctos para continuar nuestra semana de trabajo. Bien, vea por favor lo que Jesús responde en Mateo 12:6. Mateo 12:6. ¿Listo? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Quién es mayor que el templo? Jesús. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, es decir, quiero que ames a tu hermano, no que le estés exigiendo que cumpla la ley, no condenaríais a los inocentes, no me criticarían, no criticarían a mis discípulos, no los criticarían por estar levantando trigo en el día de reposo. No saben lo que significa. ¿Y qué les dijo en el verso 8? Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Mis hermanos, ¿quién es el único que puede hacer lo que se le antoje en el día de reposo? Cristo. Cristo es Señor en el día de reposo. Él lo hizo. Ahora, ¿qué estaba haciendo Jesús arrancando trigo, sanando al hombre de la mano seca y liberando al endemoniado en el sábado? ¿Qué estaba haciendo? Ayudando a su prójimo. Jesús enseña, mis hermanos, que el día de reposo, sí, es para descansar y adorar a Dios. ¿Cuántos disfrutan estar aquí hoy? Sí, pero eso no significa que no movamos un dedo para ayudar a otros. ¿Verdad que eso no significa? La intención de la ley es promover el amor por los demás. Los fariseos usaban la promoción de la ley para juzgar a los demás. No, mis hermanos, la promoción de la ley es para mostrar amor a los demás. Si usted viniera camino a la iglesia, digamos caminando, y ya más o menos aquí a la altura de la gasolinera, usted viene puntual, viene faltando 15 o 10 para las 11, viene con su Biblia, listo para venir a la reunión. Y si usted se encuentra ahí en la gasolinera, estacionado en el 7-Eleven, no se crea, ahí no, estacionado ahí a un hermano o a una hermana que se le ponchó una llanta, ¿usted qué va a hacer? Ver la llanta ponchada y decir, yo voy a la iglesia. ¿Eso haría usted? Yo voy a la iglesia. No. ¿Cuánto se va a tardar en ayudarle a cambiar la llanta? ¿Media hora? ¿Usted va a llegar a las 11:20, 11:30 a la alabanza? ¿Qué le va a pasar a usted si usted llega a esa hora? Nada. Eso no lo entendían los fariseos, porque usted se quedó a ayudar a su hermano. Y está en la ley, amar al prójimo. Es el segundo mandamiento, similar al primero. Y cuando se cumplen esos dos, se cumple toda la ley. ¿Cuántos quieren cumplir la ley? Todos. No ha sido desechada. Viene una mujer que viene a platicar y dice, pastor, mi esposo no es cristiano, pero no me impide venir a la iglesia. Él no es cristiano, él no ama a Dios,
inclusive toma y fuma, pero me deja venir a la iglesia y vivo en paz con él, y vengo todos los domingos, él se queda viendo el fútbol, yo qué sé, y yo vengo y después llego y lo veo a la 1 de la tarde y ya. ¿Qué cree que hizo un día mi esposo, pastor? ¿Qué cree que se atrevió a hacer mi esposo? Se levantó junto conmigo un domingo que yo me estaba arreglando para venir a la reunión y me dijo: oye vieja, ¿por qué no faltas hoy a la iglesia y vamos a desayunar juntos al tianguis? ¿Usted cree, pastor, lo que se atrevió a preguntarme? ¡Sacrilegio! ¿Cómo voy a faltar a adorar a mi Dios por ir con este pagano a desayunar? ¿No? Es el día de reposo. Así pensaban los fariseos. No entendían. Cuando no entendemos, mi hermano, nos hacemos legalistas. Es igual de peligroso que ser liberales. Es igual de peligroso venir a la iglesia por un deseo religioso, no de corazón, que no venir porque mejor me fui a ver un partido de fútbol con mis amigos. Es igual, da lo mismo. No entendemos el día de reposo. ¿Para quién fue hecho el día de reposo? Para nuestro beneficio. Eso no quiere decir que el día de reposo no podemos ayudar a nuestro hermano. Tenemos que dar testimonio. Por ese tipo de cuestiones de comportamiento, a veces derribamos lo que Dios quisiera hacer. ¿Qué tal si esa señora se va con su esposo a desayunar y él se empieza a sincerar con ella por estar simplemente ahí platicando? Suceden mil cosas. Y tal vez ahí platicando, él la va a voltear a ver a ella y le va a decir: ¿por qué viniste conmigo a desayunar, vieja? Porque eres mi esposo y querías que te acompañara. ¿Pero qué, no tenías que ir a la iglesia primero? Sí, pero también debo someterme a mi esposo, que eres tú. Oh. Sueña. Y luego el esposo le va a decir a ella: oye, ya viéndola ahí ya limpiarse con la servilleta todas las gorditas que se comió, y él ahí dándole el último trago a la Coca-Cola. Oye, vieja, ¿cuándo me invitas a esa iglesia donde vas? ¿Cuándo vamos? Quiero ir contigo, te quiero acompañar. Y va a dar el costalazo. ¿Por qué? Porque entendiste, hermana, cuál es el día de reposo, para qué es, y lo hiciste justamente como Cristo quería que lo hicieras. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, como cristianos, mis hermanos, entonces, por lo regular asistimos un día a la iglesia, ¿verdad que sí? Tú decidiste asistir los domingos a las 11. Qué bueno, está excelente. Un día bueno para venir a la casa del Señor. Pablo exhortó diciendo a los cristianos: no dejen de reunirse como muchos tienen por costumbre, ¿verdad? Asistimos un día a la iglesia. ¿Cuál? Es el día de reposo. Yo descanso los domingos, no voy a trabajar, dirías tú, por ejemplo, y vas a decir: es el día que voy a la iglesia. Por eso las reuniones son los domingos, para que toda la gente pueda venir, ¿verdad? No importa que sea domingo y no sábado. Bueno, el primer día de la semana, está bien. Qué bueno empezar la semana. ¿A qué venimos a la iglesia? Te voy a decir: a dedicarnos, a concentrarnos en Él, a adorarle, a aprender de su palabra, lo cual nos recupera espiritual y físicamente, ¿verdad que sí? Sí. Lo llamamos el día del Señor. Yo le pregunto: ¿cuántos disfrutan el día del Señor? Todos aquí. El día que te propongas hacerlo. Ayer les dije lo mismo a mis hermanos del sábado. Se propusieron venir el sábado, ese día lo disfrutan ellos, venir, fortalecerse, etcétera, etcétera. Pero yo le hago una pregunta. Este es el día de reposo simbólicamente, pero todos los demás días que no venimos a la iglesia podrían ser también días de reposo si los dedicamos y nos concentramos en Él, le adoramos, aprendemos de su palabra y nos fortalecemos en su espíritu. ¿Podrían ser días de reposo también? Entonces, ¿cuántos días de reposo podemos tener a la semana? Todos, hasta 10. Todos los días de tu vida pueden ser el día de reposo. ¿Me estoy explicando? Aún estando en el trabajo, ahí puede ser tu día de reposo. En los quehaceres cotidianos, ahí puede ser el día de reposo.
Por más cansado o cansada que estés, estás en el reposo de Dios. Los fariseos no entraron nunca al reposo de Dios. Vea conmigo, si es tan amable, mi hermano, Hebreos capítulo 3. Busque Hebreos capítulo 3. Lea conmigo verso 12, por favor. Hebreos 3:12. Lo voy a leer, dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. ¿Cuántos quieren estar cerca del Señor? Hay que cuidar eso. Antes exhortaos los unos a los otros, ¿cada cuándo? Cada día. Entre tanto que se dice, ¿cuándo, mis hermanos? Hoy. Hoy es el día de reposo, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Vea por favor el verso 18. ¿Y a quiénes juró el Señor? ¿A quiénes juró que no entrarían en su reposo? ¿A quién cree usted que les juró que no van a entrar? A aquellos que desobedecieron. No tendrán descanso. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Mis hermanos, los fariseos, yo les voy a asegurar algo, con toda la seguridad, así, que cada vez que se acercaban a Jesús, lo hacían con ansiedad. Ansiedad. Temblándoles las manos. ¿Y tú? ¿Dices que eres el Mesías? ¿Usted cree que tenían paz en el corazón? Y mire, eran expertos en explicar el día de reposo y no tenían ningún reposo. Yo quiero decirle, mi hermano, que para muchos en la iglesia, en las iglesias, para muchos el único reposo que tienen a la semana son las 2 horas que vienen a la iglesia. A la iglesia venimos a disfrutar del reposo de Dios, no a calmar la conciencia. Qué triste que tú vengas a la iglesia a calmar tu conciencia. Los fariseos querían calmar su conciencia, pero su conciencia estaba desbordante de ansiedad, porque Jesús hacía lo que ellos no querían derribarlo. Más ansiosos se ponían. Cuando tú y yo vamos en contra de los mandamientos de Dios, mi hermano, no tenemos más paz, tenemos más ansiedad. Por eso muchos no dejan ciertos vicios, porque su descanso se encuentra en el vicio y se destruyen a sí mismos. El vicio de los fariseos era estar en contra de Jesús mismo. Los fariseos fueron expertos en el día de reposo, sí, acorde a la ley, pero nunca entraron al verdadero reposo, que es Jesucristo. ¿Por qué no entraron al verdadero reposo? Se lo digo, por su afán, por trabajar horas extras, por haber quitado los ojos del Mesías, por enfocarse en sus propias obras y proyectos, por enfocarse en su reputación y en sus logros. Me decía el pastor Memo Gómez en California, aquí el fenómeno, Julio, de que la gente falta a la iglesia, empiezan a venir a la iglesia cada semana, y de repente meses sin venir, y luego otra vez cada semana. Esos meses que dejan sin ir a la iglesia es porque tenían que agarrar un trabajo, tomar un trabajo de horas extras para completar los pagos que deben. No hay reposo, no hay descanso, ni en el día de reposo tienen reposo. Todo su afán, toda su ansiedad, todo su deseo de reputación alta se ahogaba ante la presencia de Cristo. Y por voluntad de Dios, mi hermano, y por aferrados ellos a sus cosas personales, no tuvieron reposo. Si usted hasta este momento trae mucha ansiedad por alguna situación y no está descansando en los brazos de Dios, y no le está dejando la situación a Dios, y no tiene paz en su corazón, aproveche que todavía el día de reposo está. Dios juró que a los desobedientes no entrarían en su reposo. A usted que trae ansiedad necesita el descanso de la paz de Cristo, y eso es diario, no solo el sábado. Mateo 12:14.
Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Pues cómo no, planearon la muerte de Jesús porque echó abajo su falsa autoridad, descubrió sus malas actitudes delante de la multitud en la sinagoga, y eso los puso furiosos. ¿A quién le gusta, mi hermano, que lo pongan, que lo confronten cuando ha cometido un error? Yo quiero decirle algo. Si usted quiere que los problemas en su vida y en su casa se solucionen, tiene que haber una confrontación por cada problema. Muchos quieren que se resuelvan los problemas, pero no quieren ser confrontados. A cada personaje que Jesucristo enfrentó y confrontó y aceptaron su error, se le resolvió su problema. A la mujer adúltera, a la mujer en el pozo en Juan capítulo 4, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. ¿Qué tal eso? ¿Usted cree que la mujer se sonrió y le dijo: ay, Jesús, qué agradable eres? ¿Cómo me encanta que me digas eso, Jesús? ¿A qué esposo le gusta que su esposa vaya y le diga: ¿quieres que te digan que estás fallando, viejo? ¿Quieres que te diga? Levanta las manitas, hermano, y dile: dime. Y agárrate de donde sea, porque está a punto de solucionarse un problema. En específico, mis hermanos, hubo una actitud en los fariseos que fue el común denominador de todas sus actitudes y reacciones. Yo quiero invitarle a que reflexionemos en esa actitud: la inconformidad. Yo quiero preguntarle el día de hoy: ¿con qué está usted inconforme? Tenga cuidado, porque la inconformidad lo puede llevar a la insatisfacción, y la insatisfacción lo puede llevar a la rebelión. ¿Y qué cree usted que sigue de la rebelión? La muerte espiritual. Toda inconformidad debe controlarse sabiamente y examinar sus verdaderos motivos, y se debe someter al principio bíblico. Toda inconformidad. Si no se hace eso, mis hermanos, va a pasar ese proceso que le dije: insatisfacción y rebelión, y de ahí no te veremos más. ¿Cómo maneja usted la inconformidad? Un hombre en la Biblia, en Números 16, cuando usted guste leerlo, no lo busque, llamado Coré, cuyo nombre significa helado como el hielo. Le quedaba bien, ¿verdad? Influenciado por otros hombres, unos amiguitos que tenía, unos amiguis, le dijeron: levántate, tú eres levita, y Moisés es el único que cree que va a mandar aquí. Cree que es el mandamás aquí, él y su hermano Aarón y su hermana María también. Y se levantó contra Moisés, se le puso al tú por tú y le dijo: Moisés, tú no eres el único aquí capaz de hacer las cosas. Moisés no reaccionó con autoritarismo, mis hermanos. Moisés se postró y dijo: Coré, pon tu incienso, o sea, ponte a orar. Pídele a Dios si tú eres el indicado para estar aquí al frente, o quién debe ser. No te voy a decir que yo tampoco. Pon tu incienso, y al día siguiente que el Señor diga quién es al que Él escoge. Usted sabe a quién reafirmó Dios su autoridad, ¿verdad? A Moisés. Y Coré se rebela otra vez, y el Señor le dice a Moisés: déjalo y déjame tratar ya con él. Y Moisés, como buen tipo de Jesucristo, le dice: no, Señor, déjame otra vez intentarlo, convencerlo. Bien, Moisés, a ver, ahí va Moisés. A ver, ven tú, ve a hablarle a Coré y dile que venga para hablar con él. Ahí van a hablarle a Coré. Coré sale de la tienda, cruza los brazos y les dice: no voy. ¿Quién dice que vaya? Moisés dice que vayas. No voy. Su inconformidad sin bases lo llevó a sentirse insatisfecho,
y luego rebelde. ¿Y qué sigue? Jesús, el Señor, el Padre, mejor dicho, claro, volteó con Moisés y le dijo: ya, Moisés, ya, hazte a un lado, por favor. Y Moisés, todos los niños desde bebés hasta grandes que se rebelaron detrás de Coré, a todos se los tragó la tierra. Se abrió la tierra y cayeron. ¿A dónde te va a llevar tu inconformidad? ¿Sabes cuál es la única inconformidad, mi hermano, que debemos, que es válida en los cristianos? Si hemos de mostrar inconformidad, deberá ser ante las actitudes que surgen de nosotros cuando actuamos conforme al viejo hombre y no al carácter de Cristo. Con ese hombre que está frente al espejo, cuando te paras tú frente al espejo, con ese deberías de estar inconforme, nada más. Si nuestra inconformidad, mis hermanos, tiene como trasfondo el estar cuestionando la autoridad, ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué aquello? Hermano, con amor se lo digo, cállese. De corazón. Y se lo digo porque yo he cometido graves errores. Y no se trata de que cometamos todos los mismos errores, ¿verdad que no? Se trata de corregir. Si la inconformidad nos lleva a resistir la autoridad, eso es peligroso. Hay que someter la inconformidad al mandamiento bíblico, y entonces enfrentaremos realmente a la peligrosa inconformidad que nos quiere llevar con el antídoto único que la puede curar, y es la obediencia a todo aquello que Dios demanda que tú hagas para Él. Vaya conmigo a leer un pasaje para reafirmar esto en Mateo 21, por favor. Mateo 21, 28. Jesús hablando, escuchen lo que dice aquí, porque le voy a hacer una pregunta y le voy a dar un premio al que me responda bien. No se crea. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos? 2. Ubique, 2. Y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Acercándose al otro también le dijo de la misma manera: ve a trabajar hoy en mi viña. ¿Qué respondió el segundo hijo? Sí, Señor. Y no fue. Jesús pregunta: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Y todos dijeron, ¿me ayuda en voz alta? El primero. Ahora mire, mi hermano, quiero invitarle a que lea con atención lo que Jesús dijo enseguida, porque se encuentra escondida una respuesta de Jesús respecto a una reacción muy especial. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Es decir, ellos sí quieren. 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no ¿qué? Es decir, son los a los que se les dijo: ve a mi viña. ¿Y qué respondieron? Sí voy. Y no fueron. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, dijeron sí. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis pues para creerle. Es decir, ustedes no son ni como el primero ni como el segundo siquiera. Y respondieron correctamente. ¿Quién es el que hizo lo correcto? El primero. Yo le pregunto a mi hermano: ¿como cuál de los 2 hijos le gustaría a usted ser? ¿Como el que dijo no, pero se arrepiente y va? ¿O como el que dijo sí y no fue? A mí no. A mí me gustaría ser de los que Jesús les dice ve y de inmediato dice sí y de inmediato va. Hay un tercero aquí. Las rameras y los publicanos, se les habló la palabra y dijeron de inmediato sí, y de inmediato fueron. Yo quiero ser de los terceros, porque no soy hijo. Técnicamente hablando, soy gentil. ¿Sí o no? Soy de México, no soy de Israel. Soy gentil, soy injertado. Eso eran las rameras y los publicanos, adoptados al olivo que es Jesucristo. Yo quiero ser de esos.
¿Cuántos quieren ser de los que dicen sí y también van de inmediato? Si usted quiere ser de los que dicen sí, pero no va, está bien, su decisión. Si usted quiere ser de los que dicen no, pero luego lo piensa y se arrepiente, es que usted es medio decidioso. Es medio decidioso y como que para hacer otras cosas también podría ser decidioso. Quiero que hagas esto hoy en tu casa. Quiero que hoy vayas y pidas perdón. Quiero que hoy vayas y arregles ese asunto. Quiero que hoy vayas y hables con el que le debes dinero y le digas: aquí estoy a dar la cara, te voy a pagar, no sé cómo. Quiero que hoy vayas y hagas esto. No le digas no al Señor. Está bien si lo haces. No, Señor, y luego te arrepientes y vas. Eso es ser decidioso. Mejor dile sí y de inmediato vamos. ¿Te gustaría ser de los terceros? Es mejor, ¿verdad? Es mejor. Jesús fue determinado, mis hermanos, en hacer la obra que el Padre le encomendó hasta consumarla. Jesús no fue decidioso. Sus discípulos le decían: Rabí, come, no te malpases, come algo. No comía por estar sanando y predicando. Y Jesús respondió: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Jesús fue como la tercera respuesta. Hijo, ¿puedes ir a la tierra? Sí. Y de inmediato fue. Es muy diferente a los otros dos. Los fariseos no lograron derribar a Jesús y su obra. Lo sabemos. Estaban más prontos a derribar, pero Jesús estaba más pronto a edificar. Nadie le aguantaba el paso a Jesús. Mientras ellos derribaban aquí 3 ladrillos, Jesús ya llevaba 4 bardas de 10 metros, edificando lo que iba a ser para su pueblo. Y fíjese, sobre todo a los varones, Jesús decía: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Todavía no es necesario cosechar. Pero aquí yo les digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús en otra ocasión dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió, en tanto que el día dura, las tengo que hacer ya. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mis hermanos, si me fuera permitido parafrasear lo que Jesús está diciendo en estos versículos al estilo México, Él diría: para luego es tarde. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí, si me permite darlo a entender de alguna manera. Va a llegar el día en que muchos varones que saben que sus esposas aman a Dios van a ir manejando y su esposa va a desaparecer. Van a estar en una fiesta de cumpleaños y de repente tus hijos no van a estar, ni tu esposo, mujer. Y vas a decir: ¿a dónde se fueron? ¿A tomar una nieve y no me invitaron? No, fue el rapto, Jesús se los llevó. Y si quieres cambiar a partir de ese día, ya no tiene caso. Entre tanto que dura el día, tengo que trabajar porque vendrá la noche cuando ya no. Y Jesús viene como ladrón en la noche. Para luego es tarde, ¿no, varones? Pablo, el apóstol, les dijo a los cristianos en Corinto: velad. Les dijo a los varones, no a las mujeres, a los responsables, pues. Si tú eres responsable, mujer, también es para ti, en el sentido espiritual, claro. Velad, estar firmes. A los varones, estar firmes en la fe. ¿A cuántos varones les cuesta estar firmes en la fe? Las mujeres son más sensibles. Hay que aprender de esa sensibilidad, varones. Y Pablo les dice: pórtense varonilmente. Así les dice. Me sorprendió cuando: portaos varonilmente y esforzaos. Y les dice en 1 Corintios 16:14 a los varones: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Yo te he glorificado en la tierra, dijo Jesús, y acabé la obra que me diste que hiciese. Jesús glorificó al Padre haciendo la obra que el Padre le dijo que hiciese. Hay que decidirnos, varones. No digas no y luego arrepentido vienes a decir que sí. Está bien si lo haces, pero qué mejor que digas sí y de inmediato hacerlo. Hoy es el día en el que puedes entrar en el reposo de Dios, mis hermanos. Para concluir, quiero invitarle a que reflexionemos en el primer versículo que también en Mateo 12 Jesús dijo a los fariseos, y reflexionemos nosotros. Es Mateo 12:30. Léalo conmigo, por favor, para lanzarle un último reto, si me permite. Mateo 12:30. ¿Listos? Acompáñenme a leerlo y terminamos orando y nos retiramos, por favor.
El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, ¿qué? Desparrama. Antes de explicarle algo, mi hermano, quiero decirle algo. Mire, ¿ha oído usted un pensamiento que se hace sonar en nuestra cultura que dice, te retan diciéndote, ¿tú en qué posición estás? ¿Eres el que jala la carreta? ¿Eres el que va arriba de la carreta? ¿Te van cargando? ¿O estás en el camino observando a los otros dos? ¿Ha oído ese pensamiento? Como yo recuerdo la frase de Cloutier que quedó ahí plasmada en una estatua, creo, ¿verdad? Seguiremos adelante contigo, sin ti o a pesar de ti, ¿verdad? Bueno, eso es parecido. Bien, nuevamente, ¿qué postura tienes tú? Muchos dicen, yo no voy jalando la carreta, ¿para qué es más que la verdad? Pero tampoco quiero ser carga. Entonces me siento a la orilla, tranquilo. No. Yo mejor, para no meterme en problemas, aquí me quedo a la orillita. Es una tercera postura que parece la más cómoda, que parece la que se deslinda uno de cualquier problema. Mejor ni me meto al asunto porque no quiero ser carga o no tengo la capacidad de jalar la carreta, entonces me mantengo al margen. ¿Ah, sí? Yo quiero decirle, mi hermano, que eso está en la cultura latina, pero no en el pensamiento de Jesucristo. Jesucristo dijo, el que no es conmigo, está contra mí. ¿Hay una tercera postura? No la hay. No existe en Cristo. ¿Usted no está con Cristo? Usted no se ha liberado de ninguna responsabilidad. Es más, la tiene mayor. Porque usted, por no estar con Cristo, está contra Él. Cuando usted no recoge con Cristo, usted no está con los brazos cruzados diciendo, mira Cristo, yo ni junto contigo, pero tampoco te voy a estorbar, porque pues la Biblia dice que mucho ayuda el que no estorba. Entonces mejor me hago a un lado, Jesús, y yo mira, te dejo trabajar con tu gente. No, el que no junta con Cristo, ¿qué está haciendo? Desparrama. ¿Cómo que estoy desparramando si ni siquiera estoy tocando nada? ¿Creías que nos íbamos a liberar de la responsabilidad? Dice Santiago, el hermano Chago. Usted sabe qué duro fue Santiago para escribir, ¿verdad? Recuerda cuando él escribió, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Es pecado mentir? Pero también es pecado saber la verdad y no decirla. ¿Es pecado hablar mal de alguien? Pero también es pecado menospreciar a alguien que busca tu amistad. El que no es conmigo está contra mí. No hay una tercera postura. ¿No estás con Cristo? Yo te quiero decir que estás contra Él. ¿No estás recogiendo? ¿No estás trabajando? ¿No estás contribuyendo a la edificación de tu familia? Estás derribando. Porque el que sabe construir y no echa mano de su conocimiento es parte del derrumbamiento. No hay, mis hermanos, una tercera postura. O edificamos o derribamos. Nadie queda fuera de esas dos. Vamos a orar, amén. Señor, gracias por esta tarde. Dale gracias a Él. Te invito a hacerlo. Si el Señor de alguna manera ha confrontado tu corazón, dile, Señor, esta tarde te doy gracias porque tu palabra es tan clara. El que no es contigo está contra ti, Señor. Y el que no recoge contigo desparrama. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A veces creemos, Señor, que por omitir cosas nos guardamos del pecado, pero no es así. Estamos ofendiéndote cuando, pudiendo hacer mucho, hacemos nada o poco. Dile que te limpie, que te lleve en la senda, mi hermano, del compromiso, de realmente estar contribuyendo al cambio en tu vida y en la familia también. Gracias, Señor, por confrontarnos, porque sin una confrontación los problemas no tienen solución. Te adoramos, Señor, esta tarde.
hoy es nuestro día de reposo y lo entendemos bien. Y si hay alguien aquí esta tarde, Señor, lleno de ansiedad por no haber entrado aún a tu reposo, a tu descanso, porque no hay cosa más valiosa, no hay diamante más valioso que tu paz. Cuando alguien obtiene tu paz, Señor, por tu gracia, porque tú se la das, jamás querrá volver a perderla. Recibamos la paz de Dios, mis hermanos, y dejemos que el arquitecto, que el maestro de la obra nos guíe y estemos prestos a trabajar. Amén. No te rehúses a trabajar, no te rehúses al cambio. Donde el Señor te ponga, Él te lo va a decir, ahí hay que trabajar. Gracias, Señor, por darnos ese reposo. Aún trabajando para ti, tenemos tu paz y no hay nada que iguale eso. Aquellos que tengan ansiedad hoy, Señor, por alguna necesidad o por haber estado yendo en contra tuya, en contra de tus mandamientos, Señor, resistiéndose a obedecer y a decidirse por ti, dales de tu gracia esta tarde, Señor. Que arrepentidos delante de ti podamos emprender el cambio en nosotros y en nuestra familia. Que salgamos de aquí dispuestos, Señor, a iniciar, a jalar la carreta, a ir hacia adelante contigo, Jesús. Gracias, Señor. Queremos edificar y no derribar, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias. Que estén bien.